Hola, hoy me gustaría hablar sobre los contactados. Primeramente quiero contarles que antes de yo tener alguna comunicación o directamente escribir algo, siempre, eh, siempre me comunico y pido tratar de ser lo más veraz posible, lo más claro y sencillo posible. Y y que si hay algo que yo dudo o no tengo muy claro, se me asista en la información, ya que tiene que traer a ustedes mucha claridad en la información para que puedan estar seguros de de lo que yo les estoy mostrando, para que puedan realmente tener el camino lo más llano posible. Eso es muy importante. Así que, aparte de ser claro, siempre pido que la veracidad sea lo más importante y que las palabras sean sencillas y la idea se capte de una manera muy simple. Hoy sobre el tema de los contactados creo que es una necesidad tocarla cuanto antes. A lo largo de la historia tenemos libros en los cuales, como por ejemplo la Biblia u otros libros más, sean escritos con informes o los que fueran, tenemos información sobre gente contactada siempre, siempre a lo largo de nuestra historia. De nuestra reciente historia y de una historia mucho más vieja, porque algunos de seguro sabrán o tendrán alguna información sobre el tema de que, o sea, nuestra civilización no es la primera dentro de este planeta. Hubieron otras más anteriores. Y muchas de las anteriores fueron muchísimo más avanzadas que las nuestras. Eh, y en todas ellas hubieron contactados. E incluso algunas de las civilizaciones antiguas tampoco eran terrestres directamente. Este es un tema muy largo y muy apasionante, aunque, aunque a lo mejor no lo he hablado con nadie, pero lo he charlado conmigo mismo y he tenido oportunidad de verlo, de ver el pasado. Esto quizás sea un tema que toque en algún momento, no lo sé, o interactuando con alguien más, pero en realidad contactados hubieron siempre. En la Biblia, por ejemplo, han escrito cosas eh, sobre gente que ha visto ángeles, que han hablado, se han comunicado con Dios. En realidad, la Biblia es muy manejada, fue muy transformada y es casi como yo decía desde niño, ¿no? La Biblia, mamá, es un cuento para niños, porque es para la gente de esa época que su raciocinio y su forma de pensar era muy parecida a la de un niño, ni siquiera la de un niño de ahora. Este, y era la forma más fácil de la que la gente podía informar a los demás. Era una forma de explicar más sencilla. Que si bien tenemos partes dentro de nuestra Biblia que está codificada, eso también es cierto, entonces ya no se hace tan sencillo, dentro de los mensajes tenemos cosas muy complicadas. Pero el quid de la cuestión que hoy quiero tocar es en realidad el contacto con seres de otras dimensiones u otros planetas. Muchos seres de otros planetas viven en nuestra misma dimensión, pero en otro lugar lejano o cercano al nuestro. Por ejemplo, los planetas de nuestro sistema solar, todos en realidad están habitados. Y un día alguien que conozco comentó, sí, claro que están habitados, pero quizás estén habitados eh, por bacterias. Sí, claro que sí, que están habitados por bacterias o por seres muy minúsculos que se podrían llegar a ver dentro con un microscopio, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Pero a lo que yo me estoy refiriendo en realidad
Es a lo que muchos quieren escuchar porque ya lo saben, pero esa información ha sido oculta o no la pueden recibir de lleno en sus mentes y no la pueden interpretar muy bien, más que como un deseo o una curiosidad, que es una forma de comunicación, pero que la tenemos muy oculta y no muy acostumbrada. Pensamos que son a veces imaginaciones y que en realidad son formas de comunicación. Son energías que se comunican con nosotros a veces sin quererlo, porque las energías llegan hasta nosotros. Sus mismas vibraciones, de hechos incluso, llegan hasta nosotros y los recibimos en nuestro campo aureal de una forma diferente a una información como la que conocemos. Pero en sí, eh, todos los planetas cercanos a la Tierra están habitados y por seres inteligentes. Algunos de ellos comparten su mismo planeta con otras entidades de los mismos planos u otras que no lo son. Como nosotros aquí mantenemos, sin que lo sepamos o sin que algunos no lo sepan, mantenemos contactos sin saberlo, o sea, dentro del mismo planeta viven seres de la misma dimensión nuestra y otros que no lo son. Y en los demás planetas también existen. Ahora bien, podemos tener contactos muy variados dentro de seres humanos no pertenecientes a la Tierra, de nuestro mismo plano o no. Por ejemplo, podría contar muchas historias de otras personas que han tenido contactos. Pero prefiero, como se me dijo, que cuente lo mío porque va a ser el escalón que va a ayudar a que mucha gente confíe quizá un poquito más en mí. Y que no me debe preocupar tanto si confían, si creen o no. Yo debo pasar lo que sé y nada más. Pero no sé si como persona me interesa en realidad que está bien que esto llegue a todos y que cada uno elija o no creer o que le sirva o no la información. Yo prefiero hacer todo lo imposible porque al que llegue esta información sí le sirva. Que tenga el derecho de elegir, optar o probar en crecer de esta forma, como cuando les enseñé sobre el tema del contacto con su guía o con el guía que tiene que hacer este trabajo vibracional. Cada uno es libre de hacerlo o no hacerlo. Pero si llega a todos, quizás no todos lo utilicen. Eso es bárbaro, cada uno es libre de optar o buscar otro camino. A mí me compete enseñar mostrar este. Y bueno, si ellos piensan que contando mis historias personales es muy probable que ayude a muchos a acceder, bueno, bienvenido sea. Voy a contar entonces mis primeras experiencias, que fueron algunas incluso antes que yo naciera, ¿no? Estando en el vientre de mi madre, que son las más complicadas de contar. Así que voy a empezar con la primera que tuve habiendo ya nacido. Yo tengo una muy buena memoria, recuerdo mucho incluso antes de poder hablar las cosas que me sucedían. Y una de ellas es observar siempre en mi dormitorio sensaciones y pequeñas lucecitas que se encendían en la noche, ¿no? Cerca de donde yo me encontraba. No, quizá no entendía mucho o quizá entendía más de lo que puedo entender ahora de adulto. Luego, teniendo cerca de 4 años, comencé
a, comenzaron a abrirse. La primera vez se abrió un caminito eh, encima de mi cabeza cuando compartíamos el dormitorio con mis hermanas y yo. Y una luz, como que hubiera empujado el techo, se abrió y empezó a descender desde el techo un camino, un caminito ondulante hasta donde yo me encontraba. Las primeras veces solo sucedió eso. Yo estiraba la mano para tocarlo, cosa que no podía sentir ni tocar. Y no presté atención. Creo a lo mejor haber comentado algo, pero claro, un niño de 4 años es difícil explicar, ¿no? Luego, eso se siguió sucediendo en las noches, hasta que un día por ese caminito descendieron dos nenitos, dos niños pequeños, quizá un poquito más que mi estatura de 4 años, o por ahí cerca. Venían por ese caminito, uno un poquito más retrasado que el otro, y me tomaron de las manos y me llevaron con ellos. Entonces yo caminé sobre ese camino, no recuerdo haber visto el techo, la verdad, y me llevaron a un lugar de juguetes, un lugar donde una habitación con muchos juguetes, una mesita baja. Este salón me hizo acordar después cuando a los 6 años comencé el jardín. Tenía muchos colores, habían juegos. Y estos dos niños, uno se comunicaba conmigo, mientras el otro nunca lo hacía. Se quedaba en un costado de la habitación, solo me miraba y nunca hablaba. Yo nunca lo escuché, ni siquiera intentó comunicarse conmigo, solo me observaba. El otro sí se sentaba al lado mío, charlaba, jugaba conmigo. Y esto sucedió muchísimas veces. Quizá no recuerdo el lapso de tiempo, pero fue mucho. Mientras yo crecía, ellos siempre me acompañaban. A tal punto que yo, a medida que iba creciendo, le comunicaba a mis padres. Y un día decidieron llevarme a un psicólogo, para que yo les contara a este señor lo que me sucedía y que le dijera que yo jugaba con niños de noche y que me llevaban a un lugar y cosas por el estilo. Después de un tiempo, bueno, yo a este hombre, a este psicólogo, me callé la boca, no conté nada, dejé que él opinara lo que quisiera porque yo suponía ya que no iba a creer lo que yo le diría y que no iba a servir de mucho para mí. Eso era el presentimiento que yo tenía, casi externo a mí. Así que no dije absolutamente nada. La cuestión fue que se me catalogó como muy pequeño autismo, a lo mejor, porque yo me perdía, según mis padres, en el día, momentos del día que yo no recordaba incluso. Tenía sonambulismo porque a veces me encontraba, de noche me despertaba y estaba en el patio de la casa, o sea, había salido afuera, o me encontraba en la vereda de enfrente. Una vez me llegué a encontrar a media cuadra de mi casa, que había una casa abandonada, sin techo, toda rota, y me encontré dentro de esa casa. Tuve que volver hasta mi casa, golpear la puerta que me abrieran, porque sí, lo más extraño de esto es que la puerta estaba cerrada. Bueno, el médico le dijo a mis padres que escondieran la llave sin que yo la viera cuando trancara en algún lugar. Me ponían artículos que hicieran ruido o fríos para que yo bajara de la cama, que tenía que dormir sin medias y cosas por el estilo. Bueno, la cuestión, igual que yo, como no sé, me terminaba saliendo de la casa o aparecía en el cuarto de ellos o directamente aparecía en la cocina o en el living. Porque yo recuerdo siempre haber caminado por ese camino para irme, pero no recuerdo nunca haber vuelto. Siempre era como que despertaba y me encontraba en el lugar. A medida que pasaba el tiempo, ese salón de juegos iba cambiando, junto con mis dos amiguitos, ¿no? Con esos dos niños. También su aspecto iba cambiando. El salón, a veces yo iba y no encontraba los mismos juguetes, algunos desaparecían.
ya no estaban en el lugar, los colores ya variaban. Un día me acuerdo que solamente estaba una sillita y la mesa no estaba. Cosas iban variando muchísimo. Incluso ellos variaban, ya no eran los mismos niños, parecían... Seguían teniendo las mismas estaturas, pero sus ropas no eran las mismas. Lo que recuerdo muy claro es ese cinturón que los dos tenían, con una hebilla rectangular grande. Y bueno, y fue así que se fue sucediendo el contacto hasta empezar a recibir información yo, ¿no? Primero mediante el juego como niño y después ya era otro tipo de información. Y bueno, de a poco me fui dando cuenta que no eran niños, eran seres que vivían en otro planeta. Me acostumbré también a ello que no me parecía normal, o sea, en ningún momento, ¿no? Si yo lo escuchara decir de alguno de ustedes esto y yo no me hubiera sucedido, no sé qué podría llegar a pensar. Que podría ser mi imaginación, no sé, otro montón de cosas más. La cuestión fue que ese fue mi primer contacto claro, así, físico. Luego tuve otros, sí, físicos también. Incluso uno de ellos fue aquí, en el Uruguay, en un cerro muy grande que se llama la Sierra de las Ánimas. Es un lugar, quizá uno de los lugares más energéticos que tiene el Uruguay. Y que la gente, gracias a Dios, no sabe tanto de eso para no estorbar ese lugar, ¿no? Ese lugar tiene puertas, puertas dimensionales. Aparte de ello, una vez recuerdo tener unos 8 años y en un comunicado, en una propaganda, en un programa, no recuerdo, que había en la televisión, le pregunté a mi padre qué era eso que decían y mi padre me dijo que eso eran ovnis, que habían visto no sé en qué lugar. Y yo le dije, quiero ver uno. Entonces se rió y me dice, y capaz que algún día ves alguno. Yo en ese momento recuerdo que no asocié esos amiguitos míos, ¿no? Con un ovni. Para mí era siempre una habitación, un lugar que después, claro, cambió, se transformó en otra cosa, pero yo no recuerdo haberme visto dentro de una nave, por ejemplo. Bueno, fue así que a los 3 días de eso yo sentí que algo iba a ocurrir, estaba muy seguro que algo iba a ocurrir, porque yo dije que quería ver una, pedí ver una nave, ¿no? Tener la oportunidad de hacerlo. Y recuerdo que a los 3 días de eso, haciendo un mandado con mi madre y mis hermanas, en plena ciudad, una señora que había sido maestra mía en el colegio en primaria, empezó a los gritos y señalando a toda la gente que mirara hacia un lugar. Miramos, había muchas personas en ese lugar, vimos un gran círculo, como quien ve el sol, pero muchísimo más grande, no tan fuerte ni encandilante, pero un color naranja, rojizo, que muy lentamente cruzaba el lugar donde nos encontrábamos. Era como un disco muy grande. Y ahí supe que era lo que yo había querido, ¿no? Incluso no fue una comunicación verbal, pero me dijeron, lo pediste y lo tenés. Y ahí me di cuenta que yo había logrado de alguna manera comunicar para ver eso y me habían escuchado. Desde ese momento supe que cualquier cosa que yo intentara pedir
al menos en ese tema iba a suceder. Y sí fue así muchas veces, pero yo tenía que respetar eso, yo no podía pedir cualquier cosa, ni ver en cualquier momento, ni nada por el estilo, no era un juego, ¿no? Eso lo tuve muy presente y muy seguro siempre. Eh, Luego, siendo más grande, tuve una comunicación en la cual me dijeron que tenían que llevarme eh, a un lugar porque me esperaban. Yo accedí, obviamente. Yo en ese momento tenía 13 años. Accedí a ir con ellos, me llevaron, sí logré viajar en una nave, pude ver que era una nave. Es una nave a la que llaman ellos una nave no es de reconocimiento, sino de panorámica. Ellos le dicen como nave panorámica, en la cual yo no sé si del lado de afuera se ven o no los ventanales, pero tiene unos ventanales muy grandes. Yo iba parado junto con ellos y me dijeron que no preguntara mucho, pero que nos dirigíamos a un lugar donde me estaban esperando. Que hacía muchísimo tiempo me estaban esperando en un lugar y que iba a encontrar gente que me estaba esperando en ese momento. Así que tuvimos un viaje no muy largo, nos acercamos, volamos sobre el agua, o sea, descendimos sobre el agua a cierta altura. No puedo decir el lugar donde es, pero había montañas alrededor. Descendimos, nos metimos por debajo del agua, sin detener ni aminorar la velocidad tampoco. Y luego de un momento, en ese momento me dijeron, vamos a ingresar a ese lugar y queremos decirte que este lugar es tuyo, que de ahí vienes y que esas personas que te están esperando las abandonaste una vez. Son tu familia y quieren verte. Pidieron por verte y se dio esta oportunidad. Yo recuerdo que viví esto con mucha emoción. Descendimos en una hermosa ciudad debajo del agua que nunca voy a olvidar. Yo recuerdo que cuando era chico y viajaba con mi padre a veces a lugares distantes, veía luces en las ciudades en la noche y me recordaban mucho a algo, muchísimo. Y luego cuando fui a ese lugar me di cuenta que era eso que a mí me recordaba. La cuestión fue que aterrizamos en ese lugar, se abrió una puerta, bajé junto con ellos, me acompañaron hasta cierto punto y me dejaron ir solo luego. En ese lugar se encontraban, no es un lugar muy grande, pero hay cerca de solo unas 1000 o 1000, no pasan las 3000 personas. Habían muchas, todas de pie, esperándome, y me recibieron, incluso yo quise, y algunos de ellos quisieron acercarse a abrazarme y no pudieron, no se les permitió, porque obvio, yo iba en mi cuerpo, ¿no? Y supongo que de seguro, yo no pregunté, pero quizá el tema de energías y otras cosas, quizá no puede haber un contacto físico ¿no? Tocarse realmente o abrazarse y cosas por el estilo. En realidad, hasta cierto tiempo, hasta cierto momento, podía estar solamente ahí, solo un momento de tiempo y a una distancia de 1,5 metros de las personas. Eran muy linda gente, idénticos a nosotros, solo que su piel era inmensamente blanca. Rostros muy, muy dulces. Y bueno, ahí reconocí gente, sabía quiénes eran parte de mi familia, qué parte de mi familia correspondían. Y luego tuve que retirarme de ese lugar. Alguna de esas personas lloró incluso, pude ver que tenían lágrimas también.
o sea que lloran como nosotros. Y tuve que partir, tuve que volver atrás, me costó muchísimo. Entonces entendí muchas veces por qué yo no quería estar acá y no quería vivir acá y me costaba comunicarme con la gente y con mis padres incluso, les decía que no eran mis padres. Bueno, pobres ellos en cierto modo se les complicó mucho la vida conmigo. Yo no quería saber de nada. Tuve que acostumbrarme en realidad a que tenía esa familia, ¿no? Esta de ahora. Y bueno, así es la vida. Tuve que retirarme del lugar y volví a mi casa, aquí en la tierra. Esta fue una experiencia que me marcó muchísimo, muchísimo. Es una experiencia que amo muchísimo. Y el por qué me retiré de ese lugar es medio complicado, porque yo en realidad tuve que abandonar ese lugar porque me ofrecí para algo determinado. Y en ese lugar siempre hay alguien que se ofrece para algo y van abandonando ese lugar para ese cometido. Y esa vez me tocó a mí. En realidad no me tocó, o sea, uno se ofrece, ¿no? Me ofrecí yo, pensé que era el más capacitado en ese momento para eso determinado y me ofrecí para hacerlo y así fue. Y por eso estoy acá. Por lo mismo estoy acá. Así que bueno, contactados existen, que esto es lo más importante, que a lo mejor el mensaje que quiero darles yo como persona es, contactados existen, otras vidas existen, aquí en este planeta incluso, y en otros obviamente, de diferentes planos, pero existen. Y aparte, algo muy importante que sí me interesa comunicarles, que me lo dijeron y yo sabía que tenía que ser así, es que hay mucha gente que habla, inventa o miente en cuanto a esto, que no perjudica demasiado quizá, pero que en realidad se van a saber. En cierto momento se van a saber realmente quiénes tuvieron contactos con otro tipo de seres y de seres humanos y quienes no lo hicieron. Esto es una de las cosas que me ayuda quizás a seguir adelante. Porque si uno inventa algo, a la larga se sabe o a veces no tan a la larga, ¿no? Pero hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Para poder discernir a veces qué es cierto y qué no, primero tendrían que lograr sentirlos ustedes. Sentir si realmente hay verdad o no en lo que algunas personas les pueden decir, les pueden informar o contar. Pero lo más importante y una muestra más física de ello es el dinero. Si hay dinero de por medio, nunca es verdad. Si a mí me intentan, yo no cobro por una charla, no cobro para informar esto en el medio que sea. Por ejemplo, si tuviera que viajar a hablar sobre este tema en una conferencia o lo que fuera, se prohíbe totalmente que la gente tenga que abonar un arancel para ir a una charla que yo pueda llegar a dar. Por ejemplo, estoy arreglando un tema para una charla en un lugar y como es para el beneficio de un colegio, lo que vamos a hacer es llevar alimentos no perecederos, por ejemplo, o cosas que le puedan servir a esos niños, como ropa y cosas por el estilo. Son cosas que a mí no me van a servir. Si me tengo que transportar a algún lugar, bueno, es probable que me paguen el viaje, sí, pero a mí no me van a dar algo más. Yo no voy a aceptar un pago por dar esta información, porque a mí no me pertenece, esto pertenece a todos. Es un bien común y es una información que va a ayudar a muchas personas en este momento. O sea, no se puede cambiar por dinero ni por nada. Eso quiero que les quede muy claro.
Lo que hagan los demás en realidad no me tiene por qué interesar a mí, no es mi problema, pero sí el de ustedes. Porque ustedes están recibiendo información y tienen el derecho de saber cuál es cierta y cuál no es cierta. Porque algunas pueden ser muy parecidas a otras o copiar informaciones de otros. Y entonces, bueno, tanto daño no hacen porque están diciendo lo que otro realmente vivió. Pero están creyendo que esa persona vivió esas circunstancias y no lo es. Pero igual todo se va a saber en un momento. Se van a saber quiénes son y quiénes no son los que fueron contactados. Por lo menos ahora, crean en ustedes mismos. Crean en lo que ustedes pueden llegar a sentir en su alma, en su corazón, y eso no les va a mentir. Sigan el instinto sobre todo. El instinto no les miente, porque el instinto no es como en el sentido instinto que ustedes creen. El instinto es algo, una voz interna de la verdad, algo que les va a decir por qué camino tomar. Síganlo, solo síganlo.